Estás en el tema de introducción a las matemáticas financieras de un curso cuyo objetivo es tener las herramientas necesarias para hacer los cálculos básicos de valoración de flujos de caja y, por supuesto, aprobar esa asignatura que te preocupa, llámese matemáticas financieras, finanzas empresariales, introducción a las finanzas empresariales. Según el grado tiene un nombre distinto. Lo que te invito, si no lo has visto previamente, es a ver el vídeo en el que cuento los objetivos de este curso, lo que este curso te va a enseñar y lo que este curso no te va a enseñar, que eso también es importante. ¿Y qué vamos a aprender en este tema en concreto? Bueno, pues lo primero que te tengo que decir es que, desgraciadamente, no tengo más remedio que explicarte algo de teoría. Lo que sí te voy a prometer es que va a ser el mínimo imprescindible. Lo justo como para que puedas seguir avanzando en el resto de temas. Así que lo que vas a aprender va a ser los elementos básicos que se necesitan en las matemáticas financieras, y vamos a ver algunas definiciones bastante simples. En segundo, muy importante para mí y para toda la asignatura, que es el concepto de preferencia temporal y cuál es su relación con el tipo de interés. Aunque comentaremos algo más adelante, es algo tan simple como preferir el mismo dinero hoy en lugar de ese mismo dinero en el futuro. Y como digo, veremos la relación que tiene con el tipo de interés. Y el objetivo final del tema y del curso completo realmente es poder valorar un conjunto de flujos de caja en un momento determinado del tiempo que nos vendrá en el enunciado. Nos hincharemos a ver ejercicios, enunciados y aprenderemos a enfocar cada uno de esos enunciados. Vamos a aprender bajo unas circunstancias muy simples. Entre ellas, que vamos a suponer que no hay incertidumbre. La incertidumbre se introduce en cursos más avanzados. Este curso, que como ya sabéis es un curso básico y que es suficiente para aprobar esa asignatura básica de matemáticas financieras o de finanzas empresariales, en este curso no va a haber incertidumbre. El tipo de interés va a ser un dato, simplemente. Ese dato vendrá en el enunciado. Y los elementos básicos que vamos a necesitar son estos tres que tenéis ahora mismo en la pantalla, que son capital financiero, operación financiera y ley financiera. Estos tres elementos, junto con el tipo de interés, será todo lo que necesitemos para resolver un problema básico. Así que vamos a empezar con las definiciones. Como ya digo, voy a intentar mantenerlo a lo mínimo posible y vamos a empezar con la definición de capital financiero. Lo primero que te voy a decir es lo que no es capital financiero. Si yo te digo 100 euros, 100 euros no es capital financiero. Una cantidad de dinero no es un capital financiero. Esto puede parecer poco intuitivo. 100 euros, repito, no es capital financiero. Es capital financiero 100 euros hoy, 100 euros dentro de un año, 100 euros dentro de 8 años. ¿Veis la diferencia? Repito, 100 euros no es capital financiero. Capital financiero es 100 euros en un momento determinado del tiempo. Por tanto, capital financiero lo vamos a definir como una cantidad de dinero referida a un momento del tiempo. Por tanto, el capital financiero siempre lo vamos a definir con dos elementos, que va a ser la cantidad y el tiempo. En otras palabras, todo capital financiero se puede y se debe expresar como un par cantidad-tiempo. Y si capital financiero es el primer elemento, vamos a pasar al segundo elemento, que es operación financiera, y para ello vamos a recurrir a una definición muy sencilla de uno de los profesores más notables, probablemente en el terreno de las matemáticas financieras, como era Lorenzo Gil Peláez. La definición es muy simple: intercambio no simultáneo de capitales financieros. Énfasis en no simultáneo. No es que yo te dé 100 euros y tú me des el equivalente a 100 euros hoy. Eso no es un intercambio financiero, eso será un intercambio comercial, posiblemente. Sino que estamos hablando de intercambio en distintos momentos del tiempo. Por ejemplo, tú me prestas 1.000 euros hoy y yo te lo devuelvo en forma de 600 euros dentro de un año y 600 euros dentro de 2 años. Es decir, nos estamos intercambiando capitales financieros en distintos momentos del tiempo. Lógicamente,
Fijaos lo que he dicho, 1.000 euros hoy y se devuelve 600 euros y 600 euros, uno es 1.000 y el otro es 1.200, está claro que estamos valorando las necesidades financieras de manera distinta. Cada persona tiene necesidades financieras distintas. No es que ninguna de las dos partes salga ganando. En teoría salen ganando las dos, porque las dos han llegado a un acuerdo. Entonces, lo que pasa es que una tiene un objetivo distinto, quizás necesita liquidez hoy, y la otra puede que tenga ahorro y quiere sacarle una rentabilidad a esos ahorros para tener una liquidez en el futuro. Bien, pues de aquí se deduce también que tiene que haber dos partes. Un acreedor, al final veremos algunas definiciones. El acreedor es quien realiza la prestación, es decir, quien da el primer capital. En este caso, quien ha prestado los 1.000, quien ha soltado 1.000. Y hay siempre un deudor, que es quien recibe el primer capital y luego tendrá que devolverlo en forma de contraprestación, definición que también veremos luego en un poquito de más detalle. Por tanto, el tiempo es fundamental. Sin tiempo no existe operación financiera. Esto es válido casi para cualquier cosa en economía. Pero específicamente en operación financiera tiene que haber tiempo, tiene que haber un origen, tiene que haber un final, y la diferencia entre el final y el origen no es otra cosa que la duración. En un ratito lo veremos en una pequeña gráfica. Bien, pues como decía, antes comentaba que no significa que en una operación financiera una parte salga ganando y la otra parte salga perdiendo. Lo que tiene que haber es una equivalencia financiera, que lo vamos a articular a través del tipo de interés y a través de la ley financiera. La ley financiera la veremos en un par de pantallazos y os explicaré lo que significa, pero básicamente la idea está ahí, que lo que uno da equivale a lo que uno recibe. Bueno, pues vamos a ver una operación financiera cómo lo representamos gráficamente. No es la única manera de representarlo gráficamente, pero bueno, una manera fácil de representarlo. Lo primero que haríamos es tener una línea temporal, que la línea temporal la veis ahí como 0, 1, 2, que son los distintos momentos en el tiempo, en este caso estamos considerando como años. Vamos a recibir 1.000 euros, que lo vamos a poner como una flecha hacia arriba. Vamos a recibir porque lo estoy viendo en este caso desde el punto de vista de quien lo recibe. Hay una gráfica equivalente desde el punto de vista de quien lo da, que en su caso la flecha sería hacia abajo, en este caso la flecha hacia arriba. Y luego en el año 1 y el año 2 sale de mi tesorería 600 euros para devolver ese préstamo que me han hecho. Esta forma es una forma que yo os voy a recomendar que cuando tengáis un enunciado lo dibujéis, porque luego os va a resultar muy muy útil para resolver cada ejercicio. ¿Y cómo nos aseguramos de que hay una equivalencia financiera? ¿Cómo valoramos esos capitales financieros? Bueno, pues lo valoramos a través de una ley financiera. La ley financiera no es otra cosa que un criterio de valoración para valorar capitales financieros en el tiempo, bien sea hacia adelante, bien sea hacia detrás, como veremos en un segundito. Por tanto, un valor se va a expresar en función del capital y del tiempo, o de la cantidad y del tiempo. Y aquí, como decía, hacia adelante y hacia detrás es demasiado pronto, pero ya os lo voy a introducir. Nosotros vamos a tener leyes de capitalización y leyes de descuento, que en un segundito lo veré un poquito en más profundidad, y el tema 2 será dedicado íntegramente a capitalización y el tema 3 será dedicado íntegramente a descuento. Básicamente, capitalización es mirar el valor hacia adelante, mirando desde hoy hacia el futuro, mientras que descuento sería al revés, desde el futuro hacia el presente o desde el presente hacia el pasado. En definitiva, estaríamos yendo hacia atrás en el tiempo. También vamos a tener leyes simples y compuestas. Generalmente las leyes financieras simples se van a utilizar a corto plazo y las leyes financieras compuestas se van a utilizar a largo plazo, pero ya lo iremos viendo. Y finalmente, aunque hay más clasificaciones posibles, también introduciremos lo que significa el criterio racional y el criterio comercial. El criterio comercial en concreto lo vamos a ver mucho en el tema 3, es un criterio que se utiliza muy habitualmente en operaciones de descuento de efectos comerciales.
Y ahora vamos a una parte teórica que, bueno, hay que dar, y vamos a ver sistemáticamente, más sistemáticamente de lo que hemos visto hasta ahora, dos principios básicos que realmente ya nos han salido. El primero, que tiene el rimbombante nombre de principio de subestimación del capital futuro, no significa otra cosa que a igualdad de capital preferimos antes que después. Yo creo que esto es bastante lógico. Si me dicen, ¿qué prefieres recibir? ¿100 euros hoy o 100 euros dentro de un año? 100 euros hoy. ¿Le podéis buscar tres pies al gato? Siempre. Pero desde un punto de vista racional, y aquí estamos desde un punto de vista racional, prefiero los 100 euros hoy que los 100 euros dentro de un año. Entre otras cosas, porque con esos 100 euros hoy los podría invertir y dentro de un año tener más de 100 euros. Así que la opción lógica, racional, es preferir una cantidad de dinero hoy mejor que una cantidad de dinero mañana. Es cierto que hay contraejemplos muy potentes, y si alguien está interesado le hago un vídeo sobre ello, que están relacionados, por ejemplo, entre otras cosas, con los costes de custodia, es decir, el coste de tener el dinero guardado. Esos 100 euros tenerlo guardado de aquí a un año, pues tiene un coste. Guardado de robos, por ejemplo, me refiero. Pero ese es un tema muy técnico, que nos llevaría a temas como tipos de interés negativo, que está totalmente fuera del alcance de este curso y que ahora mismo para aprobar la asignatura o para pillar los conceptos básicos, pues aún no es necesario. Vamos a ver un par de ejemplos y lo voy a ver mejor con números, pero lo pongo, digamos, con letras. Si el capital 1 es mayor que el capital 2 y el tiempo del capital 1 es anterior al capital 2, necesariamente prefiero la opción 1 que la opción 2. Prefiero el capital financiero 1 que el capital financiero 2. Esto con números se ve muy fácil. ¿Qué prefiero? ¿100 euros hoy? Esa sería la opción 1. ¿Prefiero 100 euros hoy o prefiero 90 dentro de un año? Evidentemente prefiero 100 euros hoy. Primero, es más cantidad, 100 que 90, y simultáneamente los recibo antes que recibo los 90. Es decir, que desde un punto de vista lógico no tiene la menor duda de que prefiero más cantidad más pronto que menos cantidad más tarde. Eso es súper evidente. Ahora bien, ¿y si el capital primero es mayor que el segundo, pero el tiempo es más en el futuro? O sea, por ejemplo, ¿qué prefiero? ¿100 hoy o 110 dentro de un año? Bueno, pues como en tantas cosas en economía, la respuesta correcta ahí es depende. Habrá quien prefiera 100 euros hoy que 110 dentro de un año, y habrá quien prefiera 110 dentro de un año en lugar de 100 euros hoy. Depende de sus preferencias temporales, depende de infinidad de criterios que no vamos a entrar, pero que en definitiva me hace falta una ley financiera para determinar la preferencia. ¿Se entiende? Si no se entiende, como ya os he comentado en el vídeo de introducción, me podéis hacer la pregunta en los comentarios y sin problema os la puedo responder. El segundo principio se llama principio de proyección financiera, que realmente es lo que vamos a estar haciendo en todos los enunciados, en toda la resolución de problemas que vamos a hacer en los siguientes temas. Lo que significa es que un capital, que denominamos, como ya habíamos visto anteriormente, con un par cantidad-tiempo, puede proyectarse en un punto P, que puede ser anterior o posterior a T, y obtener un valor que sería otro par, que para no poner las mismas letras, pues ponemos V y P. ¿Y cómo proyecto ese capital CT a otro valor VP? Pues con una ley financiera. Con una ley financiera, que hay distintas leyes financieras que iremos viendo, pero en principio, básicamente lo que vamos a hacer es aplicar una serie de fórmulas para llevar un capital en un momento del tiempo a otro capital, a otro valor en otro momento del tiempo. Lo voy a decir de una manera muy poco técnica. Básicamente lo que estoy diciendo es que puedo mover capitales para obtener una valoración hacia atrás o hacia adelante. Por ejemplo, puedo decir que 110 euros hoy equivale a 100 euros de hace un año. O lo mismo, 110 euros dentro de un año equivalen a 100 euros hoy. O
110 euros hoy equivalen a 121 dentro de un año. Es decir, que un capital lo puedo mover de un sitio hacia otro sin el menor problema. Y aquí, lo de mover hacia atrás o mover hacia adelante, entramos en dos conceptos muy importantes, que son las leyes financieras de capitalización y leyes financieras de descuento, que vamos a ver, pues prácticamente va a ser todo lo que vamos a ver en el tema 2 y en el tema 3. Si el punto en el que obtengo el valor es posterior al punto donde tengo el capital del enunciado, hablamos de ley de capitalización. Lo vamos a ver posteriormente en un pequeño gráfico, que quizás se va a ver más claro. La diferencia entre el valor y el capital es el interés. Por ejemplo, si yo tengo 100 euros hoy y lo valoro como 110 euros dentro de un año, 110 menos 100 sería el interés. Al contrario, si estoy valorándolo a un momento anterior al momento T, se llama ley de descuento. Por ejemplo, llevo una letra de cambio, que ya veremos qué es, al banco. La letra de cambio vence dentro de 90 días, tiene un nominal de 1.000 euros y el banco me da 990. Bueno, pues la diferencia entre 1.000 y 990 es lo que se llama descuento. La diferencia entre el capital y el valor es lo que se llama descuento. Lo vemos aquí en un gráfico. Entonces, como tenéis aquí, tengo un capital en un momento T. Si quiero calcular el valor V en un momento posterior a T, se llama operación de capitalización, que como veis el valor sube. Siguiendo el primer principio que habíamos visto anteriormente, el valor necesariamente, si miro hacia adelante, sube. Al contrario, si tengo un valor en un momento y lo quiero valorar a un momento anterior, P en este caso, pero P anterior, se llama operación de descuento, aplicaremos una ley de descuento, y el valor futuro será mayor que el valor presente, eso siempre va a ser así. La diferencia entre ambos valores se llamará descuento. Y llegamos al concepto que hemos ido nombrando, aunque sin decir exactamente qué era, el tipo de interés. Sobre el tipo de interés han escrito miles de libros. Personalmente creo que es un tema apasionante y que está en el corazón de lo que es la economía. Nos podríamos remontar mucho más atrás. Para mí, personalmente, el tratamiento más notable del tipo de interés empieza con el concepto de preferencia temporal que establece Karl Menger y que desarrolla uno de sus discípulos de la economía austriaca, que se llamaba evidentemente von Bawerk, y perdón por la pronunciación. Obviamente no voy a tratar algo tan profundo como el tipo de interés, cómo se llega al tipo de interés, pero es un área muy interesante de la economía. Y lo importante aquí básicamente es que el tipo de interés lo que está midiendo es una preferencia temporal. Y lo vamos a ver aquí. Mirad esta operación financiera, que ya habíamos visto antes. Recibimos 1.000 euros y en el año 1 y en el año 2 devolvemos 600. Evidentemente hay un tipo de interés, porque si no, no vamos a preferir recibir hoy 1.000 y pagar 1.200 en el conjunto de los 2 años. Sería absurdo, pero hay un tipo de interés porque hay una preferencia temporal, porque yo prefiero los 1.000 euros hoy a el conjunto de 600 euros dentro de un año y 600 euros dentro de 2 años. Necesito la liquidez hoy. Bueno, pues fijaos en esa operación y fijaos en esta otra. En esta recibo 1.000 euros, pero doy solo 501 y 501. Es decir, los intereses son 2 en total. No es correcto decir que son 2 porque cada euro de interés en un momento distinto del tiempo, pero bueno, para entendernos, digamos que aquí es 2 y en la anterior son 200. Entonces, mi pregunta, os hago una pregunta aquí muy simple. ¿En cuál de los dos casos, en este en el que hay un tipo de interés muy alto, o en este que hay un tipo de interés muy bajito, ¿en cuál de las dos estoy valorando más relativamente el presente? Evidentemente en las dos valoro más el presente, porque en las dos estoy pagando intereses. ¿Pero en cuál de las dos? ¿La que pago 600 o la que pago 501? Si queréis, parar el vídeo y a ver si llegáis a una respuesta razonable y razonada. Bueno, pues
valoro más el presente en la que tiene un tipo de interés muy alto. Es decir, aquí valoro tanto el presente que estoy dispuesto a dar un tipo de interés muy alto. Voy a pagar 200 euros de interés, 100 y 100. Sin embargo, en la segunda operación, el tipo de interés es muy bajo. ¿Valoro más el presente? Sí, pero por muy poquito. No estoy dispuesto a dar mucho interés. Estoy dispuesto a pagar 1 euro en el año 1, 1 euro en el año 2, pero nada más. Mientras que en el caso anterior estaba dispuesto a pagar 100 y 100. Por tanto, cuanto mayor sea el tipo de interés, más significa que estamos valorando el presente. Cuanto más pequeño sea el tipo de interés, menos, de manera relativa, estamos valorando el presente. En cursos más avanzados se explica en mucho más detalle el tipo de interés, que aquí no lo vamos a tratar, cómo se ve afectado por distintos factores de la economía, por las preferencias de cada inversor, por la aversión al riesgo, es un tema bastante interesante. En este curso simplemente el tipo de interés va a ser un dato, nada más, un dato que viene enunciado, que tendremos que transformar quizá, pero que ya te viene enunciado. Lo que sí te recomiendo es que si te interesa el tema, pues puedas profundizar en él. En la economía actual que tenemos, desgraciadamente, en mi opinión, los tipos de interés están muy intervenidos por los bancos centrales y eso supone limitar la función del tipo de interés, que básicamente el tipo de interés coordina la economía, coordina los flujos de ahorro, de inversión y, como ya digo, es un tema bastante importante que actualmente, con la presencia actualmente ya de varios siglos de los bancos centrales, pues pierde un poco su función. Aquí realmente acaba el tema, pero soy consciente de que en muchos de este tipo de cursos aparecen palabras que simple y llanamente no conocéis, que damos por supuesto de que lo conocéis, pero sin embargo quizá lo habéis escuchado, pero nunca os la han explicado, sino os la han dado por hecho y además os da, como se puede decir, corte preguntar en clase, pues dice, es que si pregunto se van a dar cuenta de que no tengo ni idea del tema. Bueno, pues me adelanto y yo os voy a explicar palabras que quizá hayáis escuchado, que quizá sabéis perfectamente, o quizá no sabéis y entonces no viene nada mal que os la defina. Son las palabras que creo que pueden ser más básicas, pero si hay cualquier palabra, cualquier término financiero, económico que no entiendas, me lo escribes en los comentarios y sin problema te lo intento resolver. En este caso, en este tema 1, os voy a comentar varias palabras que ya han salido, 6 en concreto, que son prestación, contraprestación, prestamista, prestatario, acreedor y deudor. Prestación son los capitales aportados por el prestamista. Es decir, si alguien te presta 1.000 euros, esos 1.000 euros, visto desde el punto de vista de quien te los presta, es la prestación, viéndolo desde el punto de vista tuyo también. Es el primer capital que se mueve realmente en una operación financiera. Entonces eso sería prestación. Contraprestación son los capitales que aporta el prestatario, que por definición van a ser en un momento posterior del tiempo. No entramos aquí en determinadas operaciones financieras que pueden ser un poco más complejas de entender, pero una operación financiera normal, un préstamo que se devuelve poco a poco, pues la contraprestación sería esa devolución, lógicamente con los intereses correspondientes, que se hace por parte del prestatario. Y aquí estamos diciendo prestamista y prestatario. Bueno, pues quien realiza la prestación es el prestamista. Ahora bien, existen dos palabras que tienen un significado muy similar y que realmente el que se use una o se use otra va a depender muchas veces del contexto. Por ejemplo, si tú vas a un banco, pides 1.000 euros, esos 1.000 euros que estás obteniendo, que son la prestación, los obtienes de un prestamista que es el banco. Sin embargo, si estuviéramos hablando, por ejemplo, de que tienes una serie de facturas pendientes de pagar a la compañía eléctrica y la compañía eléctrica te hace un plan de pago, normalmente lo vamos a llamar acreedor. Tiene que ver, por ejemplo, con nomenclatura, con denominaciones contables que se suelen hacer, pero en definitiva es lo mismo. En definitiva es que alguien, una entidad, te ha prestado, bien sea porque te ha dado físicamente el dinero o bien sea porque te ha permitido aplazar una serie de pagos que tenías que hacer. Entonces esa distinción entre prestamista y acreedor es muy tenue, muy pequeñita. Lo mismo podemos decir
por la parte de la contraprestación entre prestatario y deudor. Normalmente vamos a utilizar prestatario cuando has recibido y tienes que devolver un préstamo, y normalmente vamos a utilizar deudor en el ejemplo que os ponía de la compañía eléctrica. Tú eres el deudor de la compañía eléctrica, le debes dinero a esa compañía, pero son conceptos bastante similares. Y con esto finalizamos el tema 1. Hemos introducido hoy elementos básicos para las matemáticas financieras, como capital financiero, operaciones financieras, leyes financieras. Hemos introducido un poquito el concepto de tipos de interés. Y aquí lo único que te espero en el tema 2, en el que ya veremos leyes de capitalización. Va a ser ya un tema muy práctico y ya vamos a empezar a hacer ejercicios prácticos que te van a llevar a estar un poquito más cerca de ser aprobado en esta asignatura que tanta lata te está dando probablemente.